de que trabaja en el mundo también del petróleo. Como todos sabemos, México es un país que exporta mucho petróleo, es un jugador importante en el mundo de los hidrocarburos, y esta empresa mantenía contratos con el Estado, ¿no? La línea directa de conflicto de interés no estaba del todo clara. De hecho, yo creo que esa es una de las razones por las que se ha diluido un poco el escándalo, ese escándalo puntual. En efecto, como decías también, el presidente pues se salió de sus manos el asunto, atacó de una manera muy frontal y excesiva al periodista Loret de Mola, al punto de divulgar unos supuestos ingresos. No quedan claros, el periodista de hecho ha negado que estos sean sus ingresos, unos supuestos ingresos que tendría este periodista. Y esto llevó, de hecho, a que, claro, porque, digamos, el fondo del asunto aquí era que el presidente no era capaz de decir de qué vivía su hijo, ¿no? Cuál era su profesión o su oficio, o a qué respondían sus ingresos. Y en este cruce de acusaciones, el hijo apareció diciendo que él trabajaba para una empresa norteamericana dedicada a bienes raíces. El hijo es abogado, lo cual ya era bastante raro, porque ¿por qué una empresa norteamericana va a contratar un abogado mexicano para trabajar en bienes raíces cuando no tiene ninguna experiencia en ese rubro en Estados Unidos, ni cuenta con las licencias respectivas, ¿cierto? A eso se sumó que la empresa esta es propiedad de los hijos de uno de los hombres más ricos de México, un empresario, se me dio el nombre de pila, Chávez, un empresario del rubro hotelero y del rubro del turismo, que también tiene contratos con el gobierno, con el Estado mexicano en distintas áreas, ¿no? Entonces, en este cruce de acusaciones, digamos que se enredó un poco el escándalo, lo cual ha hecho, yo creo que por un lado, López Obrador consiguió esquivar la mira, ¿no? de la acusación directa de conflicto de interés por esa casa. Pero por otro lado, pues surgieron otras dudas, como ¿por qué el hijo de López Obrador trabaja en esa empresa que además está relacionado con otro hombre, ¿no? muy rico de México, etcétera? Pero sí, han surgido una serie de escándalos de estas características, y en realidad para lo que han servido es para que el presidente López Obrador continúe su escalada propia de ataques a la prensa y a los periodistas mexicanos que, pues como todos sabemos, trabajan en un ambiente extremadamente hostil y peligroso. México es el país más peligroso del mundo para ser periodista. Claro, efectivamente, ¿no? Sí, pues, hay muchos asesinatos de periodistas y claro, eso es una de las cosas que 8 en lo que va del año. 8, así es. Eso se le reprocha finalmente a AMLO, que contribuye a un ambiente poco amigable para la prensa, ¿no? Así es, así es. Otro tema también que ha generado polémica es el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, ¿no? Que reemplaza uno que comenzó, creo que ya tenía 30% de avance iniciado bajo la anterior presidencia, y eso ha significado, digamos, el interrumpir eso ha significado un costo, no sé si 1.000 millones, bueno, algunos cientos de millones de dólares, y este nuevo aeropuerto, miles, sí, porque creo que era un proyecto de 11.000, me parece, y ya han tenido que devolver 4 o 5, no recuerdo bien cómo fue el asunto. El tema está en que han construido un nuevo aeropuerto, lo ha hecho con los militares, vamos a hablar después de eso. Ahora, es un aeropuerto que ha sido muy cuestionado. Incluso el arquitecto que hizo el proyecto estaba leyendo que no reconocía ese aeropuerto, no era su proyecto, y que aparentemente es un aeropuerto que no va a tener la capacidad, ¿no? que tenía el anterior proyecto, ¿no? Entonces, eso también entiendo que ha generado mucha polémica, ¿no? Sí. Se juntan varias cosas aquí, ¿no? La cancelación del proyecto anterior, que se llamaba Nuevo Aeropuerto Internacional de México, se llamaba el NAIM, como era conocido popularmente, que era un proyecto de la administración anterior del expresidente Enrique Peña Nieto. La cancelación de ese proyecto fue una promesa de campaña de López Obrador. Hizo suerte de referéndum, consulta, que no se encuentra legislada en el ordenamiento jurídico mexicano,
en donde supuestamente los ciudadanos votaron que pues, se cancelara el proyecto, ¿no? AMLO es muy dado a estas reformas, luego, a estas consultas, luego si quieres hablaremos de la otra, de la revocatoria de mandato, Sí, sí, sí. que tendremos en los próximos días. Entonces, esta era una promesa de campaña. AMLO estaba muy empeñado en cancelar ese proyecto. En efecto, los mexicanos van a seguir pagando ese aeropuerto cancelado pues durante décadas. Se había gastado, no quiero dar la cifra porque no quiero equivocarme, pero en efecto estaba avanzado a más del 30% y ya se habían gastado unos cuantos miles de millones de dólares en ese proyecto que se van a seguir pagando. No es que se cancele esa deuda, ¿cierto? Uh-huh. El nuevo aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles, como bien señalas, es un aeropuerto que han construido los militares. Ese es otro tema de la gestión del presidente López Obrador, la progresiva militarización de distintas áreas del gobierno. López Obrador se siente muy cómodo poniendo en manos de las Fuerzas Armadas mexicanas una serie de labores y funciones que uno esperaría estuvieran en manos civiles. Se puede discutir largo sobre las razones detrás de esto, pero yo creo que en todo caso es preocupante. Y este aeropuerto está pensado con una lógica distinta al proyecto cancelado. El proyecto cancelado, el Naim, estaba orientado a sustituir al actual aeropuerto principal de Ciudad de México, ¿no? Cuando este aeropuerto se fuera a inaugurar, el otro aeropuerto se apagaba y esos terrenos se iban a vender, se iba a convertir en una zona urbanística distinta. El nuevo aeropuerto no está pensado de esa manera, está pensado para funcionar en lo que los especialistas en aeronáutica llaman un sistema de aeropuertos. Va a convivir junto con el actual aeropuerto de Ciudad de México, junto con el aeropuerto de Toluca, que es una ciudad muy cerca a Ciudad de México. Entonces, evidentemente no tiene la misma capacidad. Ha recibido muchas críticas, como bien señalas, en algunos casos de personas involucradas con su diseño, con su construcción. No se sabe, ahora mismo no hay vuelos internacionales concertados para ese aeropuerto. De hecho, solo el primer vuelo internacional que llegó es un vuelo de Venezuela y no se espera que en las próximas semanas aumente esos vuelos. No se sabe qué va a ocurrir. Se entiende, por supuesto, que al ser el primer gran proyecto tangible, físico, la primera gran obra que entrega López Obrador en su mandato, a sus 3 años de gobierno, pues se entiende que el gobierno va a tener toda la fuerza del Estado detrás para conseguir que ese aeropuerto sea exitoso a como de lugar, y aún así no sabemos si eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Sí. Incluso el conceptor del proyecto, no recuerdo ahora su nombre, decía que incluso había problemas con la calidad de los materiales utilizados, en fin, lo que digamos, siembra más dudas, ¿no? Ahora, Sí. este tema de los militares, curioso, ¿no? Porque desde el otro espectro político, Bolsonaro, el presidente Bolsonaro también ha puesto muchos militares en la administración en Brasil, ¿no? Y si los militares comienzan a tener cada vez más papel económico, no sé si en México se ha comentado, pero hay algunos países donde los militares son un verdadero grupo económico, son a veces holding económico, y eso los hace para la democracia eso es fatal, ¿no? Estoy pensando en México, en Egipto, en Egipto, ¿cómo se llama? En Myanmar y otros países. Bueno, la propia Cuba, que no es democrática. Antiguamente. Así es, tiene una presencia muy fuerte en la parte económica, y eso, no sé si en México ha comentado con el riesgo que eso significa para la democracia, ¿no? Sí, a ver, hay varios factores también. En efecto, yo creo que es un riesgo, creo que es una situación preocupante. Lo que está consiguiendo el presidente López Obrador con esta política es convertir a las Fuerzas Armadas mexicanas en un Estado dentro del Estado. Hoy en día ya el Estado mexicano recauda impuestos destinados para la manutención del ejército, ¿no? Esto, pues, como bien dices, esto ocurre en algunos países con no muchas credenciales democráticas, ¿no? Es peligroso,
más aún por los antecedentes de otros países en la región, como bien señalas, pues el caso extremo sería Cuba y Venezuela, pero también tenemos el caso brasileño en el otro extremo ideológico, aunque pues los que estamos viendo o analizando o poniendo el ojo atentamente en lo que ocurre en nuestra región, vemos que estos políticos populistas con ciertas ínfulas autoritarias, como pues el caso de Bolsonaro, el caso de López Obrador, los supuestos extremos se tocan, ciertamente, ¿no? Sí. También y vemos que hay muchas coincidencias y simpatías, ¿no? Lo vimos incluso, pues, con nuestro presidente Castillo intercambiando sombrero con el señor Bolsonaro, ¿no? Claro. Hay ciertas simpatías en estos líderes con aspiraciones populistas y un poquito de tufo autoritario. Hoy en día el ejército mexicano, como te decía, pues no solo construye aeropuertos, está encargado de distintas obras de infraestructura en el país, controla, por supuesto, la seguridad pública, civil, ¿no? En el Perú estábamos hace poco discutiendo pues la pertinencia o no pertinencia de que los militares ayuden en tareas de seguridad ciudadana. Pues en México eso se da por descontado, al punto de que AMLO creó una nueva fuerza militar, la Guardia Civil, ¿no? Que se creó como una fuerza de seguridad civil y sin embargo se ha convertido en una fuerza de seguridad ciudadana, militar, cuya principal labor es contener a los migrantes centroamericanos que van camino a Estados Unidos, ¿no? Es una labor un poco digna. Claro, claro. Antes de hablar del tema de la revocatoria, una cosa que ha surgido ahora, ¿no?, que también ha generado polémica. Resulta que el presidente AMLO ha adelantado la subida de las tasas de interés, ¿no?, como lucha, digamos, contra la inflación, que normalmente eso le compete al Banco Central. Lo que se dice es que lo que se trata en el Banco Central pues permanece secreto, no se divulga y es el propio Banco Central el que anuncia. Y resulta que ese señor, creo que en su conferencia esta que hace todos los días, no sé cuánto dura, 2 horas, en fin, además en un tono cansino. Las mañaneras, sí. Sí, ¿no? En un tono además hay que tener mucha paciencia, me parece. Mucha. Yo he ido a algunas cuantas, créeme que es un espectáculo llamativo. Entonces, él ha anunciado la subida de las tasas de interés, ¿no? Y entonces dice, oiga, pero entonces, ¿qué? ¿Alguien ha pasado al presidente, que supone que es un organismo autónomo, le ha pasado el dato? Entonces han surgido dudas, ya creo que hay dudas sobre la presidenta actual, ¿no? Eso también es otro frente que se abre, bueno, ya hay un montón de frentes, pero en fin, otro frente que se abre AMLO, ¿no? Sí, AMLO no es AMLO no tiene mucha querencia por los entes autónomos del Estado mexicano. Es un presidente con un poder, o que aspira a un poder omnímodo en la tradición del presidencialismo mexicano, además, ¿no? Pero perpetuado durante muchísimos años por el PRI. Entonces, en efecto, hay desde hace meses, antes de este episodio que señalas, el rumor, el run, ¿no?, en círculos periodísticos, en círculos del mundo económico, de ciertas interferencias e injerencias que el presidente López Obrador ha querido tener en Banxico, que es como se llama, ¿no?, el Banco de México, que es el equivalente al BCR mexicano. Y en efecto, pues el cenit de ese run ha sido esta vez AMLO anunciando esta disposición, ¿no?, propia de un ente que es constitucionalmente autónoma como Banxico. No es la primera vez que ocurre algo similar. AMLO no respeta los límites que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico mexicano para, pues, el Ejecutivo y los diferentes entes autónomos. De hecho, mantiene un conflicto abierto con el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ¿no?, con la institución que regula las elecciones, los distintos comicios electorales que existen en México, ¿no? Lo ha querido, él
ha llamado directamente a cerrarlo, ¿no? Sí. Y a señalar que es que opera de manera fraudulenta, ¿no? Entonces, esto es el tenor habitual del presidente López Obrador en lo que a los entes autónomos del estamento estatal mexicano respecta, ¿no? De acuerdo. Y ya para cerrar, el tema de la revocatoria, ¿no? Que es una institución, Sí. quiero recordar al público que en México el presidente gobierna 6 años. Acá tenemos en el Perú la revocatoria de presidentes regionales, de gobernadores, quiero decir, y también a nivel de las municipalidades, ¿no? Pero en algunos países, como Venezuela, ¿no? Y también en México, y no sé si algún otro más, han instituido también la revocatoria, más en realidad como una manera de, entiendo yo, además son presidentes populistas en general, de consolidar su legitimidad de alguna manera, ¿no? Y Así es. supongo, como a pesar de todo, AMLO sigue siendo popular, que obviamente va a ganar esa consulta, ¿no? Es tremendamente popular, es el segundo presidente más popular de la región después de Nayib Bukele. Me parece la cifra... En México no existe una obsesión por las encuestas como la que tenemos en el Perú, pero me parece que las últimas rondaban entre el 64 y el 69% de aprobación, aunque sufrieron un golpe debido precisamente al escándalo por esta casa tejana del hijo, y ahí creo que bajó un poco al 60 y poco, ¿no? Pero sí es un presidente extremadamente popular. En efecto, la Constitución mexicana sanciona esta institución que se conoce como la revocatoria de mandato. También fue una promesa electoral de AMLO. Él señaló en su campaña que se iba a someter a esa consulta. Y en efecto, como bien dices, pues las posibilidades de que él pierda esta consulta son extremadamente remotas, ¿no? Solo para empezar, pues porque si uno, por ejemplo, camina por Ciudad de México o prende la televisión o escucha la radio en cualquier rincón del país, no existe campaña por la opción de revocarlo, no solo existe campaña porque digamos que no hay un ente que compita contra el presidente en este momento, es el presidente compitiendo solo, ¿no? Entonces, no hay, y a la vez, pues es un presidente extremadamente popular. Existe cierto temor de, como bien dices, pues son líderes populistas los que utilizan estos instrumentos de validación, de legitimización de su poder. La duda aquí es cómo es que lo va a utilizar, ¿no? Yo creo que es lo que no sabemos, porque lo va a utilizar evidentemente si obtiene pues una victoria gigantesca, rotunda, y hay una masa suficiente. Porque podría ocurrir también que vaya a votar muy poca gente, pues, y los votos que ahí se expresen sean tan pequeños, ¿no? Aun cuando gane, que pues, no sirva para nada, ¿no? Pero si va a votar suficiente gente y él consigue una victoria muy grande, pues sí, está por ver cómo es que va a utilizar, porque AMLO es un presidente populista, es un presidente que alude constantemente al pueblo y a lo que quiere el pueblo, tiene esta expresión del pueblo sabio, ¿no? De hecho, en algún momento incluso ya no lo hace, lo ha dejado de hacer y además no tiene la vía constitucional para hacerlo. En algún momento empezó a flirtear con la idea de prolongar su mandato, cosa que la legislación mexicana no permite, ¿no? En México, como bien dices, son 6 años, el conocido sexenio, y los presidentes se van a su casa. Pero él flirteó durante unas semanas con esa idea en esta conferencia de prensa matutina, la mañanera, que hace todos los días, ¿no? Y incluso llegó a bromear con el tema y que el pueblo le pedía, ¿no? Entonces, yo no, por supuesto, como te decía al iniciar esta parrafada, hoy día no tiene cómo hacerlo, no parece que quisiera hacerlo, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor podría, llegado el momento, los resultados de esta revocatoria de mandato ser otra palanca más que utilizar en ese esfuerzo. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Diego. Creo que estás a tiempo para prender el televisor y ver el partido. Muchísimas gracias. A ver qué pasa. Gracias por lo que todos nos has explicado, que gane el Perú y ya eventualmente hasta la otra oportunidad. Será un placer. Muchísimas gracias, Francisco. Cuídate.